Hola, hola cocinillas, bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina. Hoy traigo una receta de esas para quedar bien, de tipo estrella Michelin, 5 tenedores, como queráis decirlo, pero muy de temporada, ahora que viene fresquito y riquísima. Además es una cosa que podéis congelar, preparar con anterioridad y luego ya. Hoy os traigo una salsa de granada para una carne que en este caso es una presa ibérica. Mirad qué pinta, no me digáis que no tiene buena cara. Muy sencilla y como siempre poquitos ingredientes. Ay, esperar, que empieza mi programa favorito de radio. Ya veréis, ya veréis. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al consultorio Nerea Francis. Hoy pasaremos directamente a la consulta de una amiga necesitada, ya que andamos escasos de tiempo. Ahí vamos con la consulta de la amiga. Querida Francis, por favor, necesito su consejo. Mi marido le encanta comer y mi cocina, la verdad, es que es muy mala. Apenas sé cocinar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consejo me da? Querida amiga, su problema tiene facilísima solución. Le voy a recomendar un canal de cocina muy bueno en el que podrá encontrar una variedad increíble de recetas. Se llama Engarrafa. Lo podrá encontrar en YouTube. En él encontrará unas recetas tan sabrosas a la vez que sencillas, como unas tortillitas de camarones muy ricas o calamares en salsa americana. Con esta receta su marido quedará encantado. Solomillo de pavo con salsa de soja para darle un toque exótico a su cocina. Y si quiere algo más tradicional, tiene también sangre de pollo encebollada o un toque exótico, jambalaya. Bueno, como ve, un montón de recetas. Espero haber solucionado su problema. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por su atención. Bueno, ha sido un segundito, como habéis visto. Me encanta Nerea Francis. Tiene unos consejos buenísimos. Así que hacerle caso, aprovechar vosotros que lo habéis oído y suscribiros. Bueno, no me queda nada más que deciros, como siempre, que me sigáis por las redes sociales que os dejo en la cajita de información. Tenemos página nueva de Facebook, así que ya sabéis, ir a echar un vistazo que como siempre hay contenido exclusivo. No os olvidéis de dejarme algún comentario, un dedito arriba y venga, vámonos a la cocina, queridos nerwers. Así os voy a llamar, porque cocinillas os llama todo el mundo. Para saludos sí, pero para mí vais a ser mis nerwers, los que siguen a Nerea. Bueno, queridos nerwers, aclarado esto, vamos con los ingredientes de la receta. Tenemos aquí una carne, en este caso presa ibérica. Luego tenemos la granada, como veis es bastante granada desgranada porque yo ya voy a aprovechar y voy a hacer bastante salsita. Azúcar moreno, vino dulce y aquí voy a subir un poquito para que lo veáis mejor. Tengo canela en rama, unos clavos de olor y anís estrellado. Que el anís estrellado, si lo tuvierais en estrella, pues casi que mejor. Yo no lo tengo en estrella, lo tengo así, en granitos nada más. Y luego ya, pues el aceite y la sal. Aquí en la granada quiero hacer una puntualización. La granada, estamos ahora mismo en octubre y no tenemos granada. Cualquier granada no tiene este aspecto todavía, porque es pronto. Yo me he querido adelantar porque yo creo que esta receta para tipo cenas de fiesta y tal es ideal. Y encima no da mucha guerra, como ya sabéis que me gusta a mí. Entonces yo en octubre la que he encontrado así en este color, para que de todos sus sabores, la que llaman sanguina. Por aquí arriba os voy a dejar una fotito para que veáis la diferencia. La que es más rojita por fuera es la sanguina y la otra es la normal. Pero si hacéis esta receta por noviembre, diciembre, que ya es más época de granada, pues ya podéis utilizar cualquier granada.
Vale, pues venga, vámonos con la receta. Bueno, pues empezamos con la receta. Tengo ya la sartén calentando y lo primero que vamos a echar es nuestra granada. Aquí os aviso, perdonadme, pero estoy con una, no sé si la estaréis viendo, la verdad, porque he enfocado aquí, pero no sé, supongo que algo de por aquí saldrá. Perdonadme, pero estoy con una camiseta vieja. Aquí voy a ser muy sincera, la granada mancha un montón, así que yo me pongo una camiseta vieja. Y a la hora de desgranar, ya os dejaré por aquí que por favor usar guantes, porque si no vais a tener las manos rojas varios días. Bueno, vamos a echar la granada aquí. Como veis es bastante, ya os digo que mi intención es que sobre, porque ya que la hago, que estoy ahí desgranando, pues mi intención es que sobre para otra preparación, para tener otro día para otra carne. Vale, pues aquí ahora vamos a añadir el azúcar moreno, que de momento no voy a echar toda la que tengo. Vamos a añadir el vinito dulce, importante que sea vino dulce, el que vosotros queráis, pero vino dulce. Otros países a lo mejor no tenéis vino dulce a mano, pues podéis utilizar a lo mejor o vermú o ron, que son bebidas más dulces. A esta preparación le vamos a añadir la canela, los 3 clavos de olor y el anís estrellado. Y ahora vamos a añadir agua, así, casi a cubrir, ¿veis? Y esto es cuestión de dejarlo cocer un buen rato, a fuego lento, bueno, medio lento, fuerte no, a fuego medio tirando abajo. Pues a ver si yo, ahora cuando empiece a hervir, mi cocina es hasta el 12, pues a lo mejor lo dejo en un 7, una cosita así, para que os hagáis una idea, 6-7. Vale, pues aquí lo voy a dejar que hierva. Ahora cuando lleve un poquito os enseño cómo va. Bueno, mirad, aquí ya ha empezado a hervir, le baja un poquito el fuego y al final lo estoy dejando en 8-9, más o menos, ¿vale? Vamos removiendo un poco de vez en cuando por aquello que a lo mejor nos agarre el azúcar. Y quiero aprovechar para deciros por qué he hecho esta salsa de granada, aparte de porque está buenísima, porque es un lujo de salsa, pero es que la granada tiene muchísimas propiedades. Y aquí voy a tirar un poquito de chuleta, ¿vale? Tiene, por ejemplo, es rica en vitamina C, B12 y B9, que la C ya sabéis que ahora mismo nos hace mucha falta. Tiene muchísimos antioxidantes, fibra, reduce el colesterol malo, protege la piel contra los efectos negativos de los rayos ultravioleta y regenera la dermis. Aporta beneficios en enfermedades como la diabetes, no quiero señalar a nadie, o el Alzheimer. Así que es muy importante tomar esta fruta. Y además os voy a decir que hay algunos estudios en que dice que las semillas de la granada son altamente afrodisíacas. Ahí ya lo dejo a vuestra elección. Esto a lo mejor no es muy científico, pero vender vende, oye. Bueno, mirad, ya la he apagado y así ya veis que está bastante reducidito. Hay juguito. A ver si lo pongo para allá, a lo mejor lo veis mejor. Hay juguito, pero no. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a batir todo. Por cierto, los clavos de olor los quité a mitad de cocción, porque yo no soy muy amante del sabor del clavo. Entonces, a mitad de cocción o así lo quité, porque si no iba a resultar muy fuerte. Siempre hago así, los quito. Y entonces ahora pues quitáis lo que queráis. Vamos a quitar la rama de canela. Si estuvieran los clavos, pues los quitáis para que no batirlos, lógicamente. Aunque luego lo vamos a pasar por un colador, lo que batamos, pero lo vamos a batir. Qué rico, madre. Así que yo no tengo nada más que quitar. Voy a preparar las cosas para batirlo. Mirad, yo lo he batido en el robot. Podéis batirlo en batidora de mano, en licuadora, lo que queráis. Yo lo he batido en robot, que para eso lo tengo.
que queda mejor. Mira, así queda, ¿vale? Ahora lo vamos a colar para que nos quede una salsita bien fina. Pero vamos, que veis que de espesura y todo eso, ahora a ver cómo queda cuando le quitemos todas las pepitas. Pero yo creo que no la vamos a tener que reducir ni nada. Lo vamos a probar. Bueno, mirad, aquí tengo ya el tingladito preparado. Yo os aconsejo, podéis hacerlo o como yo en colador y un cacillo con el chino, lo que tengáis. ¿Veis? Bueno, esto no tiene más que ir haciendo así. Veis que se van a quedando aquí todas lo de las semillitas. Esto no tiene más que ir colando. Pero como veis se queda fina. Y si tuvierais el colador más fino todavía que yo, aún mejor. Pero vamos, que queda muy fina, ¿eh? Hala, pues os dejo que voy a seguir colando. Aquí tenemos la salsa, mirad, muy fina. Ahora eso, veis, mirad aquí en el este se ve que está finísima. Bueno, hemos dicho que en este caso presa ibérica, pero que esta salsa para cualquier tipo de carne, especialmente roja o potente de sabor, o un solomillo de ternera, y con la que va ideal es con el pato. Luego, este tipo de carne en este caso venía envasada al vacío. Entonces, cuando os venga la carne envasada al vacío, lo primero que tenéis que hacer, y espero que estén de acuerdo aquí mis carniceros, es sacarlo del vacío, secarlo y dejarlo oxigenar una o 2 horitas, dejarlo oxigenar. Luego habrá soltado un poquillo de sangrecilla y secarla bien. Una vez que ya veis que ya casi no mancha el plato, ya la tengo bien escurridita, bien sequita, ahora es cuando la voy a poner a freír. Con un poquito de aceite a fuego muy fuerte, la meto, la sello bien y una vez que está sellada bajo el fuego a medio para que se vaya haciendo, porque como veis es una pieza bastante gruesa. Más o menos lo ideal sería, para que quede un poquito rosadita por dentro, es fuego fuerte, sellar bien y luego unos 8 minutos por cada lado, más o menos, ¿vale? Dependiendo también, esta que es un poquito más gruesa, pues a lo mejor de hecho son 10. Bueno, ya tengo el aceite bien caliente y voy a poner a sellar las carnes. Lleva aquí ya un buen ratito, 15 minutos, una cosa así. Lo he tapado porque la verdad es que son piezas muy gordas y no he querido hacerlas filete, me gusta más en entero. Ahora le voy a echar bien de sal por un lado, que coja su sal, lo dejo los últimos minutos y luego la sal por el otro lado y ya estaría. Y como esto no tiene más, pues nada, aquí lo dejo. Lo estoy tapando un poquito para que el propio calor haga sin abrir, está totalmente sellado, así que perfecto.